Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias nuevamente. Desde Gómez Pinzón les agradecemos su interés en este evento que hemos diseñado específicamente para nuestros clientes. Nos acompañan hoy Clima Bonds. Muchas gracias a Andrés Herés por participar de este espacio. Voy a darle la palabra a Tonia Orozco, nuestra abogada senior del área de banca y finanzas, quien realmente liderará este espacio y nos contará pues la importancia de este tema o el interés que puedan tener en nuestros clientes y aliados sobre el tema de las finanzas sostenibles. Como todos saben, digamos, no solo es el tema de ESG presente en los proyectos y en las empresas, sino también la conciencia por todo el tema del cambio climático que debemos estar muy comprometidos. Entonces, nuevamente les doy la bienvenida. Gracias por participar. Bienvenidos, por favor, todas las preguntas que puedan tener, puedan levantar la mano, siéntense en la libertad de interrumpir. Nos gusta que esto sea un poco dinámico, que lo hagamos con preguntas, que lo volvamos a hacer rico la discusión. Y nuevamente, muchas gracias a Andrés Irais por estar aquí con nosotros. Adelante, Tonia, por favor. Gracias, Paola. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir y participar a este evento de finanzas sostenibles y taxonomía verde. Como sabrán, para nosotros en Gómez Pinzón es muy importante todo el tema de sostenibilidad y estamos muy comprometidos con las operaciones que tienen un trasfondo sostenible y que tienen como propósito final impactar de forma positiva a la sociedad y al medio ambiente, las cuales, como sabrán, cada día son más frecuentes por su importancia para los inversionistas. Así es como recientemente hemos participado en diversas emisiones de bonos sociales, bonos de género, por parte de diferentes instituciones financieras en el segundo mercado, también en los bonos sostenibles, sociales que fueron emitidos por parte del ICETEX. Y por eso hoy quisimos invitar al equipo de Climate Bonds Initiative para que nos cuenten cómo están viendo ellos el mercado de finanzas sostenibles en Latinoamérica y en particular nos expliquen los fundamentos y funcionamientos de la taxonomía verde que fue expedida recientemente para Colombia, de manera que ustedes y todos nuestros clientes invitados cuenten con más herramientas al momento de decidir cómo estructurar los productos que ofrecen o cómo decidir las inversiones que les parecen relevantes desde el punto de vista de sostenibilidad. De parte de Climate Bonds Initiative nos acompañan Andrés Felipe Sánchez e Iraíz Vázquez. Andrés es el Country Manager de Colombia para Climate Bonds Initiative y es parte del equipo de la TAM. Es el responsable de promover el desarrollo del mercado de finanzas verdes en Colombia y apoyar al equipo en diferentes proyectos para la región de Latinoamérica y el Caribe. Andrés tiene experiencia en el sector financiero y en la gestión de relaciones con stakeholders, ya que anteriormente se desempeñó como director de relaciones con inversionistas en uno de los bancos de desarrollo más grandes de Colombia, donde estructuró diferentes instrumentos financieros, incluyendo el primer bono sostenible del país. Es abogado con maestría en estudios legales internacionales de la American University en Washington, D.C. Por su parte, Iraíz es analista técnica senior para América Latina de Climate Bonds Initiative. Entre otras actividades, Iraíz colabora en el análisis y asistencia técnica a diversas instituciones financieras en Latinoamérica y otras regiones. Cuenta con varios años de experiencia en el sector ambiental y se unió a Climate Bonds Initiative después de trabajar como subdirectora de ciudades sustentables en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de México. Es doctor en Ciencias y Tecnologías Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Andrés Iraíz, muchas gracias por acompañarnos y adelante. Muchas gracias, Tonia, por la introducción. Entonces, bueno, mucho gusto, pues ya presentó Tonia, Andrés Felipe Sánchez, así que les vamos a contar entre mi colega Iraíz y yo un poco de los conceptos básicos de las finanzas verdes, algo de lo que es cambio climático y continuamos con toda la presentación de la taxonomía verde de Colombia, discriminada por los diferentes sectores. Entonces, gracias a Gómez Pinzón por invitarnos a este webinar, con, por supuesto, grandes aliados para toda la tarea de que es las finanzas sostenibles en el país. Así que, Tonia, si quieres, empezamos por... Bueno, antes de empezar, contarles un poco de quién es Climate Bonds. Climate Bonds es una ONG fundada en Londres. Tenemos oficinas en diferentes lugares del mundo. En Latinoamérica estamos principalmente en México, Colombia y Brasil, desde donde atendemos todas las otras diferentes países de la región.
Somos una organización global centrada en los inversionistas y nuestro principal objetivo es movilizar los mercados de capital de deuda para lograr soluciones climáticas. Esto lo hacemos principalmente mediante la promoción de los mecanismos o instrumentos de financieros verdes, como son los bonos verdes. Adicionalmente lo hacemos de tres maneras. Primero, el desarrollo de mercados internacionales verdes, dentro de lo que está todo lo que es el apoyo a políticas públicas, donde apoyamos, por ejemplo, en toda la parte del desarrollo técnico de la taxonomía en Colombia. Hacemos también asistencias técnicas con diferentes instituciones del país, principalmente el sector financiero, y también este tipo de capacity building, capacitaciones a todo el sector para seguir contando el cuento de todo lo que son las finanzas sostenibles para así seguir expandiendo su uso. Esto, por ejemplo, este webinar es parte de esa misión de continuar llevando el mensaje. El segundo punto es coordinación y definición de estándares y certificaciones de instrumentos verdes. Climate Bonds fue el primero entidad que creó una taxonomía global. Es parte de nuestra misión es crear esos estándares para que se puedan realizar las emisiones sobre esos estándares y sean uniformes alrededor del mundo. Y también certificamos los instrumentos verdes que se emiten en el mercado. Y por último, tenemos una base de datos, tenemos una parte de análisis e investigaciones de mercados, que somos básicamente como un Bloomberg, pero del mercado sostenible con todos los detalles y esto. Y también tenemos diferentes publicaciones donde contamos cómo es el mercado. Más adelante se los podemos compartir. Siguiente, por favor. Bueno, antes de empezar con las finanzas climáticas hay que contar de dónde surge, cuál es el origen de estas finanzas climáticas. Los riesgos. Una vez empezaron a crearse los nuevos riesgos físicos derivados del cambio climático, empezaron esos riesgos a ser del interés del sector financiero. Porque, primero, tenemos riesgos agudos, que son esos riesgos que se identifican por diferentes eventos, como son ciclones, huracanes, inundaciones. A raíz del cambio climático empezaron a ocurrir aún más estos eventos y esto estaba generando diferentes daños a proyectos financiados por entidades financieras, por aseguradoras empezaron a tener que pagar primas adicionales por la destrucción de ciudades y pueblos, y de ahí nace todo el tema de las finanzas climáticas como una necesidad de lograr financiamiento para proyectos que se empiecen a solucionar todos los daños que se hacen por el cambio climático. Y también tenemos los riesgos crónicos que ya son más a largo plazo, cuando empiezan a aumentarse las temperaturas, el 1 grado que tanto se habla, 1.5 grados que se han aumentado el clima en los últimos años. Esto empieza a causar riesgos crónicos como son aumentos en el nivel del mar o las olas de calor crónicas. Y esto deriva, por ejemplo, en incendios forestales que van consumiendo o incendiando plantas de fábricas o casas y proyectos. Y nuevamente, esto empieza ya a ser parte y problema del sector financiero, que empieza a ver la necesidad de tener soluciones para financiar proyectos que mitiguen esto. Siguiente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hay unas herramientas de transición, así se llaman transición porque así como llevamos carbonizando o contaminando el planeta por muchos años, estas herramientas de transición lo que ayudan es que se empiece a hacer una transición hacia una economía baja en carbono. La principal solución es lograr una economía baja en carbono que sea como respuesta al cambio climático. Para esto que tenemos principalmente herramientas políticas, que es toda la implementación de políticas públicas en el cual se establecen modelos económicos bajos en carbono en diferentes países del mundo. Acá está, por ejemplo, la creación de taxonomías, los incentivos tributarios a diferentes tipos de proyectos, como los proyectos de construcción sostenible. Esos son herramientas políticas que sirven para combatir esos cambios, esos daños en el cambio climático. También tenemos herramientas tecnológicas, que son innovaciones tecnológicas que apoyan la transición a una economía baja en carbono. En esto están principalmente todo el tipo de tecnologías como son paneles solares, que cada vez se va volviendo más utilizado en el mundo, energías eólicas y bueno, carros eléctricos. Todo eso son herramientas tecnológicas. Y tenemos las herramientas financieras de las cuales vamos a hablar más en esta conversación, y son todos estos productos financieros que tienen como objetivo financiar esos proyectos que generan un impacto positivo en el medio ambiente y también en la sociedad.
Entonces, de aquí arrancamos. Siguiente, porfa, contándoles que hay soluciones. Anterior. La anterior. Que hay soluciones, al final hay soluciones, empiezan a haber diferentes tecnologías, como hablábamos anteriormente, lo que son energías eólicas, energías alternativas, construcciones sostenibles de edificios que consumen muy poca agua, que autorregulan todo su sistema energético. Tenemos sistemas de transporte bajos en carbono de alto impacto, plantas de tratamiento de agua. ¿Pero qué se requiere para esto? Financiación. Hay proyectos, muchos, pero se requiere la financiación y a veces este tipo de proyectos tiene dificultades en encontrar financiación. Acá, siguiente, por favor. Importante aclarar, todos estos proyectos que tienen, que requieren, que generan un impacto positivo al cambio climático son de dos tipos, o de mitigación o adaptación. Los proyectos de mitigación son aquellos en los que yo hago acciones para reducir y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es todo lo que sea, todo lo que realice con eficiencia energética, todo lo que me vaya a evitar que siga contaminando o aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero, eficiencias energéticas, transportes eficientes. Todos estos tipos de proyectos son proyectos de mitigación. Y por el otro lado tenemos proyectos de adaptación. Estos son proyectos un poco más difíciles de financiar, porque son cuando ya ocurrió el daño por el cambio climático. Un ejemplo muy claro, un proyecto de adaptación es cuando las cauces del río empiezan a inundar diferentes poblaciones o empiezan a crear daños, se hacen unas barreras de protección. Eso es una adaptación, me estoy adaptando a un daño ya causado. ¿Ok? Entonces, estos son los dos tipos de proyectos cuando hablamos, que requieren financiación cuando hablamos de proyectos del cambio climático. Siguiente, por favor. ¿Cómo se financian estos proyectos? Estos proyectos se financian básicamente con los instrumentos que ya existían en el sistema financiero. Esto no se creó nada adicional, simplemente se crearon diferentes instrumentos con apellido o temáticos. Es decir, que el uso de los recursos se utilizan para una destinación específica. Entonces, como vemos acá, el círculo gris es las finanzas tradicionales, las que conocemos, bonos, préstamos, todos esos temas de fuentes de financiamiento que existen en el mercado por siempre, esos bonos vainilla o bonos ordinarios, como lo llamamos en Colombia, préstamos vainilla. Después, en lo que es el círculo azul, ya empezamos a ver las finanzas sostenibles. Las finanzas sostenibles incluyen tanto lo que es verde como lo que es social. Dentro de lo que es finanzas sostenibles tenemos, por ejemplo, los bonos sociales, de los cuales ya son el bono más popular, por ejemplo, en Colombia. Es el bono que más se ha emitido, son los bonos sociales. Estos son bonos que tienen un impacto positivo en la sociedad. Entonces, estos están todos los proyectos que son de construcción de viviendas, de interés social, construcciones de hospitales, construcciones de colegios. Todo esto se puede financiar a través de bonos sociales. Tenemos también los bonos ODS, que son, en Colombia aún no hemos emitido bonos ODS, pero en la región sí se han emitido, y son todos aquellos bonos cuyos recursos van a ser utilizados para generar o para beneficiar a alguno de los 14, 15 ODS que existen de las Naciones Unidas. Bonos de pandemia también se entienden dentro de finanzas sostenibles más del lado social, surgieron luego de la pandemia de COVID-19, y estos básicamente son los usos de los recursos se utilizan para generar beneficios en cualquier sector económico que haya sido afectado por la pandemia. Y tenemos los bonos vinculados a la sostenibilidad, los famosos SLBs. Estos bonos básicamente lo que tienen es que están más ligados al desempeño de las empresas, del emisor. ¿Okay? Entonces, el precio que va a pagar el emisor del valor está vinculado a un KPI o a un indicador que pactó desde el principio en su prospecto o en su framework, que pactó desde el comienzo con el inversionista. Entonces el inversionista sabe que si hay un cambio en alguno de esos KPIs va a recibir un mayor o menor premio sobre él. Y ya el lado de las finanzas verdes, que es más del lado que nosotros queremos hablarles más, y son todo lo que son los recursos captados con este tipo de finanzas verdes o los préstamos dados bajo las líneas verdes. Los recursos son utilizados para proyectos que generan un impacto positivo en el medio ambiente. Entonces, esos son finanzas verdes duras, bonos verdes, préstamos verdes, bonos de transición, porque están enfocados exclusivamente en utilizar los recursos para proyectos verdes.
Acá podemos hablar un poco del mercado mundial. Actualmente está a 100 billones de dólares, pero más adelante podemos hablar de cómo está el estado global de las finanzas sostenibles. Siguiente, por favor. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Ok. Bueno, acá un poco cómo es un esquema de cómo es una emisión de un bono. Un bono, como les decía, es un bono ordinario, simplemente tiene un acompañamiento, o sea, un bono ordinario que tiene un prospecto como un bono ordinario, simplemente se ve acompañado de que el uso de los recursos tiene una destinación diferente. Entonces acá tenemos básicamente qué es la función de bono verde. Existen unos proyectos de mitigación o adaptación al cambio climático que necesitan ser financiadas. Existen unos emisores, tanto de valores como algunas veces son también emisores de gases de efecto invernadero, siempre, pero en algunas ocasiones coinciden. Entonces hay unos emisores que principalmente los emisores de bonos verdes son corporaciones, bancos y gobiernos, a través de los bonos soberanos. Y a través de eso emiten un bono verde, los cuales a los inversionistas les interesa, bien sea por temas de ESG corporativos o por temas que les interesa el valor. Y así, esto es básicamente lo que es una emisión de un bono verde. Siguiente. Y ya acá para terminar y bajar un poco lo que es cómo se emite un bono. Luego, como les comentaba, existe toda la parte del bono ordinario, y si yo quiero poner mi bono verde, tengo que utilizar, o la práctica más utilizada en el mercado es utilizarlos. Esto es como un tema de soft law, no hay un tema como escrito, como nada regulatorio, simplemente son buenas prácticas internacionales. Entonces, en el 2014 se crearon estos principios internacionales por el ICMA, en el cual le dan la confianza a los inversionistas que el bono que esté emitido bajo los Green Bond Principles efectivamente cumple con los requisitos para ser un bono verde real. Entonces, ¿cuáles son estos? Tiene 4 principios. El primero que hemos hablado mucho es uso de los fondos. El uso de los fondos que yo capto con el bono, lo que yo coloco como en el mercado, tiene que ser utilizado para unos proyectos que ya identifiqué desde el principio, que yo ya le conté a mi inversionista desde el framework, que es el marco de referencia donde yo incluyo toda esta información. El pilar 2 es el proceso para la selección de los proyectos. Yo tengo que contar qué criterios voy a utilizar yo para elegir esos proyectos. Entonces acá es donde entran las taxonomías. Las taxonomías que ya colega Iraí les va a comentar más adelante, es un catálogo de proyectos y sectores que pueden ser utilizados de los cuales se pueden utilizar o financiar para ser considerados como verde en este caso. El principio 3 es el gestión de los fondos. Yo le tengo que contar a mi inversionista qué voy a hacer con esos recursos cuando no están colocados en cartera. Entonces esto también tiene que quedar en mi freno. Y el último pilar es la divulgación de información. Acá es muy importante el tema de la revelación de información, yo contar qué voy a hacer con esos fondos, qué hice durante el año con esos fondos. Estos son generalmente reportes anuales que yo publico en mi página web. Entonces acá esto es para darle transparencia a mi web. Y por último, toda esta información se recomienda, como les decía, no es nada obligatorio, debes tener una revisión externa por un verificador externo. Andrés, aquí tenemos una pregunta, te las voy haciendo para Claro. respetar la regla que pusimos. Nos comenta Juan que un cuestionamiento constante que reciben es que esta financiación genera unos costos adicionales porque hay que hacer seguimientos más estrictos, reportes, digamos, y otras actividades que incluso pueden implicar que tengan que contratar más personal. Entonces, pues este costo pues debe ser asumido por los dueños de los proyectos, pero que realmente no ven un beneficio en la tasa. Entonces nos está preguntando si este fenómeno también está ocurriendo en otras partes del mundo. Hay dos cosas. Primero, gracias, Paula. Lo primero es el costo adicional que representa un bono temático es marginal respecto a los costos que representa una emisión ordinaria. Una segunda opinión o una revisión externa de lo que es el framework vale mucho menos que, por ejemplo, la calificación de riesgos que debe tener por ley cada una emisión de bonos. Los costos de seguimiento en realidad no son como tales, más solicitar información a los beneficiarios de los proyectos, que le cuenten al emisor. Es una buena práctica que tiene que ir incorporando en los emisores, es que yo le tengo que pedir información, que no es información más allá de la información. Muchos de estos principios que generan que un proyecto sea verde
son temas regulatorios. Por ejemplo, en los temas de construcción es muy importante todo lo que son, no sé, las sombras que tiene que dar el edificio. Todo esto son las cosas que hacen un proyecto verde. Entonces no hay unos costos de verdad mayores o que sean marginales a lo cuando estamos hablando de un bono, el mínima cuantía que se emite en el país son 200.000 millones. Entonces, eso de pronto sí es una, no lo preguntan mucho, pero creo que es más por un tema de falta de práctica. Por ejemplo, cuando yo emití el bono coordinado en una actividad financiera, no se requirió de personal adicional, no se requiere nada, simplemente es pagar un par de costos de certificación y ya. Sí hay que hacer un reporte anual, pero ese reporte anual es parte también de lo que hacen, el seguimiento que hacen los equipos de riesgos de qué está pasando con la plata. Entonces, todo eso está, si se organizan las entidades financieras y cada vez que se vaya volviendo más utilizado estos instrumentos, va a requerir menos trabajo y va a ser como más parte de la práctica y se incorpora en los procedimientos de las entidades. Y la segunda parte era el precio. Sí, efectivamente, aún en Colombia no existe tan marcado lo que se llama ese greenium, que es lo que se llama internacionalmente a la diferencia entre un bono con las mismas condiciones vainilla y un bono temático. Entonces, no hay todavía una gran diferencia. Por ejemplo, en los bonos soberanos verdes que emitió Colombia el año pasado, sí hubo un greenium de alrededor de 20 puntos el día de la emisión y siguió en los siguientes, en el mercado secundario también hubo un greenium, pero sí, para el inversionista en este momento en Colombia aún no hay una diferencia de precios sustancial, pero es parte más, se tiene que empezar a que los inversionistas cada vez que empiecen a demandar más de estos instrumentos, pues los precios, las ofertas van a tener que ser mayores y así pues el mercado empezará a moverse. No sé si queda claro ahí. Seguimos, por favor. Sí, gracias. Continuemos. Creo que tuvimos un problema inicialmente para ver la presentación, pero entiendo que ya todos la estamos viendo, ¿cierto? Que creo que nos estaban preguntando por la presentación, pero entiendo si alguien por favor no la ve, nos avisa así, a ver si todavía tenemos el problema técnico. Gracias. Perdón, acá estoy terminando de ver la pregunta. En esa última parte, que si este fenómeno pasa en otras partes del mundo, en los mercados más evolucionados del mercado sostenible como es Europa y Asia, estos mercados ya hay un greenium importante, ya como hay fondos, ya hay más temas de políticas que requieren a ciertos fondos de inversión tener un cap de inversiones sostenibles, entonces ya empieza a haber más demanda por ese tipo de productos y ahí se empieza a ver el greenium adicional, pero para esto se necesita el desarrollo del mercado. En Colombia y en Latinoamérica aún no tenemos esto muy marcado. Esperamos llegar ahí pronto. Sigamos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del mercado de deuda sostenible, ya para terminar mi intervención. ¿Qué está pasando con los mercados de deuda sostenible? Como ya sabemos, porque hablamos arriba, la deuda sostenible es todos aquellos instrumentos temáticos que son verdes sociales o sus complementos. En este caso hacemos seguimiento principalmente a los verdes sociales sostenibles, es el BIS y de transición, que son los bonos con mayores volúmenes en el mercado. Este es un estado del mercado global de deuda. El bono verde siempre es el que mayores volúmenes tiene a nivel mundial, seguido por el social y el sostenible. Los bonos sostenibles, importante diferenciarlo de los bonos vinculados a la sostenibilidad. Los bonos sostenibles, que no los expliqué arriba, son aquellos cuyos recursos son utilizados para proyectos verdes y o sociales. Y los bonos vinculados a sostenibilidad, ya los hablamos, están más hacia el tema del desempeño del emisor. Entonces acá un poco, el año 2021 fue récord, acá para hablar y ser más claro en las cifras, en el 2021 se llegó a la cifra de $1 trillion, o sea, para mantener la información de la tabla que estamos viendo. Y al primer semestre del 2022 llevamos alrededor de $400 billones, $400 billion, que no vamos a llegar a los volúmenes esperamos del 2021, pero esto es también muy marcado por el tema, no solo del mercado colombiano, sino el mercado global, el mercado de los bonos, pues ha estado, y de todo lo que ha sido renta fija, ha estado muy parada por todas las diferentes contingencias macroeconómicas que existen. Entonces,
pero los volúmenes han crecido exponencialmente durante los últimos años. Como ven, en el 22 ya superamos los niveles que teníamos en el 19 a esta misma época. Ya se van aumentando los SLPs, han venido haciendo una buena adición a todo lo que es la deuda sostenible, el mercado de deuda sostenible. En el siguiente. Acá ya más un poco a detalle, esta la vamos a ver con la siguiente también, pero el tamaño del mercado, como les contaba, los bonos verdes son el principal instrumento de deuda que se emite de los tipos temáticos. Tenemos alrededor de 2.000 emisores a nivel mundial y alrededor de 10.000 instrumentos se han emitido de bonos verdes en el mundo, y más de 80 países lo han emitido, seguidos en volumen, seguidos por los sociales y después los sostenibles. Y como ven, los SLBs van ahí, pero son una creación, una innovación más reciente que esto, pero van cogiendo y van aumentando considerablemente. Siguiente, por favor. Andrés, perdón, hay una pregunta que hace Juan Felipe de por qué el mercado no le ha creído a los bonos de transición. ¿No hay casi proyectos? Sí, yo creo que es más un tema están en empezar. También los bonos de transición están un poco más novedosos como lo son los SLBs, y aún no han cogido la fuerza, especialmente porque creo que el mercado no ha entendido cómo se van a desarrollar esos bonos de transición. Pero creemos que en los próximos años es importante un poco explicarle a los que no conozcan el tema de los bonos de transición, todos aquellos que financian proyectos en sectores que son más difíciles de bajar todo lo que son el net zero, la huella de carbono, las emisiones de carbono. Entonces, por ejemplo, sectores de oil and gas, los sectores de cemento, todos estos sectores que son de recursos que son muy contaminantes, están haciendo proyectos para transicionar hacia una economía baja en carbono. Y de esta manera, esos son los bonos de transición, los que financian este tipo de proyectos, pero aún no han cogido la fuerza que se tiene. Y no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial aún no tienen todavía la fuerza que deberían tener, pero creo que son parte del futuro de lo que es todas las finanzas sostenibles. Porque estos son los sectores, todos estos sectores que requieren proyectos de transición, son sectores muy fuertes económicamente y que van a requerir muchos recursos para esto. Acá un poco de la deuda sostenible en Latinoamérica y el Caribe. Los volúmenes, como ven, si lo comparamos con la anterior, pues el tamaño, Latinoamérica está muy por detrás de lo que es Asia y Europa, que son los principales emisores de deuda sostenible. Como vemos, el tamaño total del mercado en verde son 30 billion dólares, que es comparado con el 1 trillion, o sea, somos un mercado muy pequeño, solamente tenemos 169 emisiones históricamente, desde que se empezaron todos estos asuntos sostenibles, comparados con los casi 10.000 que hay en el mundo. Entonces, en Latinoamérica aún hay mucho trabajo por hacer. Los países más importantes en este sentido en Latinoamérica y el Caribe son Chile, México y Brasil. Colombia está en un cuarto lugar, cuarto, quinto peleado ahí, pero hay que seguir moviendo el mercado. Se requiere mayor trabajo por parte de los emisores, también muchos más proyectos que cumplan con todos los requisitos. Siguiente. Ya, creo que esa es la parte de mi intervención. No sé si hay alguna pregunta sobre estos temas generales para darle la palabra a mi colega Iraíz, que les va a hablar más de las taxonomías. Ahí, Muchas Andrés, una gracias. pregunta es, teniendo en cuenta lo que nos dices de que la tasa no se ve mucho la diferencia pues en Colombia y en Latinoamérica, ¿cuáles crees que son los beneficios para los emisores y para los inversionistas de este tipo de bonos sostenibles? Alguna vez en Climate Bond se hizo una encuesta de por qué los inversionistas o los emisores emitían este tipo de instrumentos. El principal es un tema reputacional, el tema reputacional que está muy ligado a lo que son ahora las estrategias de sostenibilidad de muchas empresas que ya están exigiendo inversiones responsables. Entonces, cada medida que vayan aumentando esas estrategias de inversiones responsables en los emisores de valores, en las empresas, se van a empezar a generar más de este tipo de deudas.
pero las ventajas son, en realidad ahora son reputacionales, también de ayudar al impacto de los beneficios sociales y ambientales que pueden generar, como hablamos al principio de la presentación, riesgos para los emisores. Entonces, si no se empiezan a financiar este tipo de proyectos de mitigación y adaptación, pues se van a generar costos adicionales para los bancos, por ejemplo, que los proyectos en muchos casos se pueden ver afectados por un cambio climático y van a generar un impago y así. Esto es una bola de nieve que ya empezó por el lado social, pero ya el lado económico cada vez va siendo más impactado por este tipo de cambios. Pero al día de hoy no hay un grillo o una diferencia de tasa importante. Ahorita mismo se están haciendo más por temas reputacionales, temas de responsabilidad social, de temas de ESG, corporativos. Bueno. Muchas gracias. No hay nuevas preguntas en el chat, entonces creo que podemos seguir. Excelente. Bueno, pues muchas gracias, Andrés, por darnos toda esta introducción acerca del estado de las finanzas sostenibles. Gracias a Gómez Pinzón por la invitación y, por supuesto, muchas gracias a la audiencia que hoy nos acompaña. Entonces, bueno, ya pasando al tema de qué son las taxonomías verdes sostenibles, cuál es su objetivo, cómo es que están funcionando y cuál es el contexto alrededor del mundo y en Latinoamérica, es lo que yo les vengo a hablar el día de hoy, y posteriormente haremos pues más enfoque en todo el proceso de desarrollo de la taxonomía verde de Colombia y entraremos en detalle en cada uno de los sectores que componen la taxonomía y cómo es que es la implementación o la aplicación de esta. Entonces, hablando de qué son las taxonomías verdes y sostenibles, existen pocas definiciones, pero ya comienzan a existir definiciones. Por ejemplo, la Unión Europea ya define qué es su propia taxonomía. En general, podemos decir que son sistemas de clasificación para identificar aquellos activos y proyectos verdes o sostenibles, y pues estas generan esa base de lenguaje común y conocimiento para todos los usuarios del sector financiero. Esto con el objetivo de cumplir las metas climáticas y objetivos, metas climáticas en caso de que estemos hablando de una taxonomía verde, y objetivos de desarrollo sostenible en caso de que estemos hablando de una taxonomía sostenible. Más adelante les voy a dar ejemplos de qué países y qué regiones están desarrollando taxonomías verdes y cuáles están desarrollando taxonomías sostenibles. Como Andrés ya nos explicaba, un bono y una taxonomía que aborda objetivos sostenibles es la fusión de ambos, digamos, de ambos objetivos, tanto verdes como sociales. Entonces, las taxonomías en general nos sirven para crear esa clasificación uniforme y armonizada. Como nos mencionaba Andrés, son este catálogo de actividades y sectores de la economía que pueden llegar a ser considerados verdes, y de esta forma evitar tanto la fragmentación del mercado como proteger contra el famoso lavado verde o greenwashing en inglés. Esta terminología se refiere a esas prácticas pues erróneas en las cuales los emisores o las empresas tienden a marketizar de algún modo sus acciones verdes, pero realmente no son suficientemente verdes y no están alineadas a conceptos científicos para que realmente podamos comprobar que sus actividades principales y fuentes de ingresos provienen de actividades que son respetuosas con el medio ambiente. En este sentido, también las taxonomías proporcionan lo que es una base para otras medidas, no nada más ayudan a lo que es la homologación de vocabulario para el sector financiero, sino que también proporcionan medidas para políticas públicas, para crear normas, etiquetas, incentivos fiscales, en fin, no nada más sirven para el sector financiero, sino también para el sector real. Es súper relevante mencionar que una taxonomía es un documento vivo. Y cuando digo que es un documento vivo me refiero a que tiende a evolucionar. Es decir, una vez que se lanza una taxonomía, no se queda el documento estático, sino a raíz de que hay mayor desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo, pues se pueden ir ajustando tanto los sectores, las actividades y los umbrales y los criterios de elegibilidad de cada una de las actividades. Entonces, y no es la taxonomía de Colombia, que voy a hablar más adelante, no es excepción, también tenderá a
a tener revisiones y actualizaciones. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se encuentra el panorama global de las taxonomías al día de hoy? Este mapa pues es muy ilustrativo. Podemos ver que hay desarrollo de taxonomías en diversas latitudes, ya con diverso o diferente grado de maduración. Podemos ver que, por ejemplo, la Unión Europea, Rusia, Sudáfrica, en otros continentes ya cuentan con una taxonomía propia. Y bueno, hay algunos otros países que están desarrollando su taxonomía, otros países que ya comienzan a discutir el potencial de desarrollar sus propias taxonomías. Y bueno, aquí comentar que Colombia fue el país pionero en Latinoamérica en lanzar su propia taxonomía, alineada de algún modo a la taxonomía de la Unión Europea. También tenemos Chile, que ya comienza a dialogar sobre el proceso de desarrollo de una taxonomía propia, bueno, entre otros países de Latinoamérica que ya comienzan esta discusión. Siguiente, por favor. Bueno, quizás antes de entrar a detalle a algunas taxonomías alrededor del mundo, quisiera comentarles que suele haber, o es un poco, digamos, controversial. Hay grupos que dicen que, bueno, ¿por qué no tener una taxonomía internacional que funcione para todas las latitudes? Y hay quienes abogan por taxonomías locales o regionales. Desde Climate Bonds, una de nuestras labores es defender o empujar lo que es la interoperabilidad entre taxonomías. Con interoperabilidad me refiero a que las taxonomías, por ejemplo, la de Colombia y la de la Unión Europea, puedan dialogar entre ellas. ¿Por qué se desarrollan taxonomías locales? Porque la realidad de países en desarrollo, como lo es Colombia, Chile, bueno, Chile no tanto, México, por ejemplo, no tienen el mismo nivel de desarrollo tecnológico que en la Unión Europea. Entonces, los umbrales y los criterios de elegibilidad suelen ser mucho más exigentes en la Unión Europea, pero no podemos poner esos requisitos para países como lo es Colombia, porque pues la realidad es que serían tremendamente exigentes y no podríamos alcanzar a cumplir con la taxonomía. Es por esto que se crean taxonomías locales, pero siempre tratando de que conversen de algún modo y que tengan cierto nivel de comparación con una taxonomía internacional como es la de la Unión Europea. Y esto genera un beneficio, ¿por qué? Porque va al estar una taxonomía de Colombia alineada a la taxonomía de la Unión Europea, pues va a atraer lo que es inversionistas internacionales, generándoles esa confianza de que se están cumpliendo los más altos estándares. En este sentido, las taxonomías globales, al día de hoy, pues existen dos que se comienzan a utilizar en diversas latitudes. La primera fue Climate Bonds Initiative. Nosotros fuimos una institución pionera en lanzar una propia taxonomía, que es la que vemos aquí debajo. Y bueno, tiene objetivo tanto principalmente de mitigación de gases de efecto invernadero, pero también de adaptación y resiliencia al cambio climático. Después, pues tenemos la de la Unión Europea, que quizás al día de hoy no es la primera, pero es la más sonada. Y pues al igual que la taxonomía de Climate Bonds, tiene objetivo, se centra principalmente en el objetivo de mitigación y adaptación al cambio climático. Y bueno, pues le aplica principalmente a las instituciones financieras y empresas con más de 500 empleados en la Unión Europea. Por otro lado, en otras latitudes tenemos la taxonomía de China, que fue el primer país del mundo que estableció un estándar de clasificación nacional. Este consiste en 6 sectores divididos en varios subsectores y actividades. Y aquí, a diferencia de la taxonomía de la Unión Europea y la de Climate Bonds, la taxonomía de China no cuenta con umbrales específicos. Simplemente es un enfoque de una lista de actividades que son potencialmente elegibles. Y bueno, existen otros, aquí vemos otros ejemplos de otros países que están desarrollando también sus propias taxonomías. Siguiente, por favor. También existe otro enfoque llamado marco común de taxonomía verde. Este marco primero se desarrolló, o el primer ejemplo es el de ASEAN, que son todos los estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, y pues el objetivo de este marco común es crear esa guía general para que todos los estados miembros, digamos, estén alineados y, digamos,
tengan unas características mínimas básicas que sus taxonomías deben de cumplir para que estén alineadas a las necesidades de la región. Después tenemos un ejercicio académico que se llama Common Ground Taxonomy, del cual pues, el objetivo de este ejercicio es comparar, lo que les decía, esta interoperabilidad entre taxonomías, es comparar la taxonomía de la Unión Europea y la de China, principalmente en el objetivo de mitigación de cambio climático, y pues también últimamente se ha estado invitando a otras taxonomías, no nada más la de la Unión Europea y China, para realizar esta comparación entre taxonomías y velar por la interoperabilidad entre estas. De una manera similar al marco común de ASEAN, en Latinoamérica se está comenzando a hablar sobre un proyecto de estructuración de un marco común para el desarrollo de taxonomías en América Latina y el Caribe, pero este todavía está en desarrollo. Siguiente, por favor. Y ahora, pues sí, entrando ya específicamente a las taxonomías que están en desarrollo o que ya fueron desarrolladas en América Latina y el Caribe. Como ustedes saben, pues ya les comenté, Colombia fue el país pionero en Latinoamérica en lanzar su propia taxonomía verde. Esta fue liderada por la Mesa de Taxonomía, que se encargó de toda digamos, la gobernanza y coordinar el diseño de la misma. Aborda 7 objetivos ambientales, de los cuales les voy a hablar a continuación. Después tenemos, le sigue Chile, que ya publicó en 2021 una hoja de ruta para el desarrollo de su taxonomía. Aquí, tanto para Colombia como para Chile, Climate Bonds Initiative ha estado involucrado en el proceso, en Colombia, en el proceso de desarrollo, y ahora mismo estamos en la fase de implementación, los pilotajes de la implementación. En Chile, Climate Bonds colaboró bueno, más bien es autor de la hoja de ruta para el desarrollo de la taxonomía. En este momento estamos también apoyando en un paso previo para el desarrollo de la taxonomía. Aquí es importante mencionar, por ejemplo, que Chile o cada país tiene algo que aportar en cuanto al desarrollo de taxonomías. Por ejemplo, Colombia aportó el objetivo de un uso de suelo sano, que les voy a explicar más adelante. En el caso de Chile, pues sabemos que la minería es un sector clave para su economía, así que bueno, en otras taxonomías no existen al día de hoy criterios para la minería, entonces Chile podría ser pionero en ese sentido. México también ya comienza a haber un diálogo por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco Central, entre otros reguladores, para el desarrollo de una taxonomía sostenible. Y como les decía, cada país tiene algo relevante que aportar. En el caso de México, digamos como la parte innovadora es que no nada más están abordando temas ambientales, sino que también se pretenden abordar la alineación con objetivos sociales y ODS. Y en Perú ya comienza a haber también un primer diálogo por parte del Ministerio de Medio Ambiente, quien anunció su intención de desarrollar su propia taxonomía verde, la cual estará financiada y apoyada por GIZ. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a los objetivos, o más bien las aplicaciones, instrumentos y potenciales usuarios de una taxonomía verde o sostenible, sus aplicaciones, cuando pensamos en una taxonomía verde, generalmente lo que nos viene a la cabeza es la emisión de deuda, ¿no? Todo lo que nos explicaba anteriormente Andrés. Pero tienen muchas más aplicaciones, ya les decía yo, no nada más para el sector financiero, sino también para el sector real. Entonces, bueno, pues sirve para desarrollo de proyectos, base de desarrollos de políticas públicas, canalización de inversiones verdes, entre otras. En cuanto a los posibles instrumentos que pueden alinearse a la taxonomía, pues principalmente están los bonos, pero también créditos, asset-backed securities, sus subsidios e incentivos fiscales, fondos de inversión, entre otras. Los potenciales usuarios, instituciones financieras, sector real, desarrolladores de proyectos, inversionistas y administradores de activos, gobiernos nacionales y gobiernos regionales. Siguiente, por favor. Bueno, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, por favor. No, no hay ninguna en el chat. Ok, ¿podemos ir a la diapositiva anterior, por favor? Anterior. Ahí, listo.
Entonces, ya entrando en materia sobre la taxonomía verde de Colombia, es importante mencionar que, bueno, fue lanzada en abril del 2022. Al día de hoy cuenta con 10 sectores, se abordan 10 sectores para los cuales cada uno de estos tiene subactividades y cada una de estas actividades tiene criterios de elegibilidad que voy a explicar más adelante. Y digo al día de hoy porque, como yo les decía, las taxonomías tienden a ser documentos vivos, que tienden a la revisión periódica, y que tanto los sectores económicos como sus actividades y sus criterios de elegibilidad pueden ser sujetos a revisión y actualización. Entonces, vemos aquí en pantalla todos los sectores que aborda la taxonomía. Tenemos 10 sectores, 7 de los cuales, que es energía, construcción, gestión de residuos, suministro y tratamiento de agua, transporte, tecnologías de información y manufactura, se aborda principalmente el objetivo ambiental de mitigar gases de efecto invernadero. Pero a su vez, digamos de manera paralela, los proyectos tienen que cumplir con un concepto que se llama no hacer daño significativo a otros objetivos ambientales. Otros que son, como yo les decía, la taxonomía de Colombia y también la de la Unión Europea, no nada más aborda objetivos climáticos, es decir, adaptación y mitigación de gases de efecto invernadero, sino también hay otros objetivos ambientales que no necesariamente están relacionados con cambio climático, pero sí con el cuidado del medio ambiente. Y estos son, por ejemplo, economía circular, prevención de la contaminación, protección de la biodiversidad, protección de los recursos hídricos, también de la flora y fauna marina. Y el séptimo objetivo ambiental, que es aquí donde tengo estos 3 sectores de la economía enmarcados en rojo. Colombia fue pionero en agregar un séptimo objetivo ambiental, que es un uso de suelo sano. Y para lograr este uso de suelo sano, se desarrollaron criterios de elegibilidad para el sector agricultura, ganadería y forestería. Bueno, siguiente, por favor. Ahí, Iraíz, perdón, tengo varias preguntas. Si nos Siguiente. podrías contar cómo fue el proceso que se llevó a cabo para determinar esos sectores y esos objetivos que se iban a cubrir con esta taxonomía en Colombia. Por supuesto. Mira, más adelante voy a entrar en más detalles sobre el proceso, pero en general les puedo comentar que para la selección de los sectores, bueno, primero se hizo un gap análisis, digamos, se tomaron taxonomías internacionales, como lo es la taxonomía de la Unión Europea y la de Climate Bonds, y, digamos, se tomaron todas aquellas sectores de la economía que fueran, que cumplieran con 2 requisitos, ¿no? O sea, se hizo un pool, se juntaron tanto todos los sectores de la economía que están enlistados en la taxonomía de la Unión Europea, como todos los de Climate Bonds. Hay algunos que coinciden, por ejemplo, energía, construcción y demás, y se fueron depurando todas las actividades de acuerdo a 2 filtros. Uno que es contribución sustancial a objetivos climáticos y el otro es que sean relevantes para la economía colombiana. Entonces esos son los 2 filtros que tuvieron que pasar, digamos, todo este pool o todo este conjunto de actividades. Una vez que cumplieran con ambos objetivos, se depuraban y es así como se llegaron a las 47 actividades que el día de hoy cuenta la taxonomía. Muchas gracias. Y tenemos otra pregunta de parte de la audiencia que preguntan si la parte de no hacer daño significativo incluye aspectos sociales, como por ejemplo impactos sobre comunidades. No, qué buena pregunta. Los no hacer daño significativo únicamente abordan objetivos ambientales, como les decía, biodiversidad, prevención de contaminación, economía circular, protección de recursos marinos y uso de suelo sano. Sin embargo, también hay otro cumplimiento, que aquí no lo menciono, pero sí también se considera el tema de los salvaguardas sociales. Y también lo voy a mencionar más adelante y vamos a hablar sobre cuáles son esos mínimos requisitos que deben de cumplir los proyectos para comprobar que están haciendo, digamos, cumpliendo con salvaguardas sociales. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, entonces, ahora sí, llegando a los filtros de selección que les comentaba,
y sobre este gap análisis que se hizo, digamos, teníamos este conjunto de más de 1000 actividades, y entonces se fueron depurando en base a 2 filtros, ¿no? El que yo les comentaba, el primero es el de relevancia para la economía, o sea, que generen un bienestar socioeconómico y que también tengan un potencial de volumen de flujos financieros. Y una vez que las actividades cumplían con ese filtro, también deberían de cumplir con el siguiente, que es la contribución sustancial. Y aquí nos referimos a que tengan esa contribución para el logro de objetivos ambientales priorizados por el país, por ejemplo, la ANS, ¿no? Que es la National Determining Contribution. Y luego, una vez que tenían los expertos técnicos filtradas las actividades, se comenzaron a desarrollar lo que son los criterios de elegibilidad que yo les comentaba, ¿no? Estos criterios de elegibilidad tienen 3 características. Lo primero es que pueden ser actividades directamente elegibles por su contribución sustancial al cambio climático, y aquí me estoy refiriendo, por ejemplo, a actividades como generación de energías renovables y limpias. Por sus características per se ya pueden ser directamente elegibles como verdes. Pero hay otras actividades que por su naturaleza no pueden ser consideradas automáticamente elegibles. Entonces, estas actividades que contribuyen de manera sustancial tienen que cumplir para demostrar digamos que realmente están haciendo una contribución sustancial, deben de cumplir con umbrales y estándares específicos, y de esto les voy a hablar más adelante para que ustedes me entiendan más. Por ejemplo, estamos hablando de sectores como manufactura o transporte, que por sus características no pueden ser automáticamente considerados verdes, pero que si cumplen con ciertas umbrales y características, los podemos llegar a considerar verdes. De igual manera, como les decía, no nada más deben de cumplir los proyectos con los criterios de elegibilidad, sino también con el cumplimiento de no hacer daño significativo y justamente lo que les comentaba, ¿no? Deben de minimizar y evitar un impacto social negativo. Entonces, rápidamente, les voy a dar un ejemplo de cómo funciona este concepto de no hacer daño significativo. Es un ejemplo un poco extremo, pero es para que a todos nos quede claro. Imaginemos que tenemos una construcción de un edificio que hace uso eficiente de la energía a través de celdas solares, iluminación y ventanas que hacen que se reduzca el consumo de energía. Entonces, digamos, ahí tenemos el check de que realmente este edificio está mitigando gases de efecto invernadero. Pero, sin embargo, si el edificio o la edificación no hace uso correcto de los recursos hídricos, no lo respeta, el cuidado de la flora y la fauna alrededor, entonces está haciendo un daño significativo a otro objetivo, que es el de biodiversidad y recursos hídricos, por lo tanto no puede ser considerado un proyecto elegible como verde. Siguiente, por favor. Bueno, sobre los filtros de selección, ya hablamos de ellos. Un ejemplo de umbrales, para que ustedes entiendan a qué me refiero con umbrales específicos, que son estas características que deben de cumplir el proyecto o el activo y la actividad económica para ser elegible. Son umbrales cuantitativos, y un ejemplo sería la producción de hidrógeno, que debe tener emisiones directas iguales o inferiores a 3 toneladas de CO2 equivalente por tonelada de hidrógeno producida. Y un ejemplo de criterio de no elegibilidad, que también algunas actividades no nada más tienen criterios de elegibilidad, sino también de no elegibilidad, es, por ejemplo, el hidrógeno producido a partir de combustibles fósiles o gas natural. Siguiente, por favor. También las actividades no nada más deben de cumplir con los umbrales específicos, sino también con ciertos requisitos de cumplimiento general relacionados con conservación de los ecosistemas y biodiversidad, gestión del agua, control de la contaminación y economía circular, que son los otros objetivos ambientales que aborda la taxonomía. Siguiente, por favor. Y en cuanto a las salvaguardas sociales, aquí la taxonomía lo que nos dice es que debemos estar alineados con las normas de desempeño del IFC. Por ejemplo, la norma de desempeño de lo que es la protección del trabajo y condiciones laborales,
no sé, por protección de los pueblos indígenas, patrimonio cultural, entre otras. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora sí ya entrando a los detalles de cada uno de los sectores económicos. Como yo les decía, los sectores que tenemos a mano izquierda de la pantalla, que son pues estos 7 sectores que están alineados también con la taxonomía de la Unión Europea. Estos se abordan desde el objetivo de mitigar gases de efecto invernadero, más el no hacer daño significativo. Y por otra parte tenemos los sectores económicos que cubren el objetivo del uso de suelo sano, en el cual los objetivos ambientales se abordan de una manera más transversal y digamos un poquito más holística, no nada más se aborda el objetivo de mitigación, sino que también el resto de los objetivos ambientales que ya les mencioné anteriormente se abordan en estos tres sectores de la economía. Siguiente, por favor. Entonces, digamos, la taxonomía es un documento robusto, es un documento bastante técnico. El objetivo de hoy no es que entremos en detalle en cada una de las actividades y subactividades que contiene la taxonomía, porque esta charla se podría extender varias horas. Sin embargo, el objetivo es que ustedes entiendan la estructura del documento, cómo es que lo pueden leer y cómo es que lo pueden aplicar para hacer pues un uso mucho más pragmático del mismo. Entonces, en el sector energía tenemos estas, digamos, 4 grandes categorías, que es la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, de fuentes limpias, como lo es la solar fotovoltaica, energía eólica, energía hidroeléctrica, entre otras. También tenemos actividades relacionadas con transmisión y distribución de electricidad. Tenemos lo que es todo el almacenamiento de electricidad, de energía térmica, también como el almacenamiento de hidrógeno bajo en carbono, y actividades relacionadas con la generación de electricidad a partir de cogeneración. Y finalmente, pues tenemos un par de actividades que no entran dentro de todas estas clasificaciones, pero es lo que es la manufactura de biomasa, biocombustibles y biogás, y la producción de hidrógeno bajo en carbono. Y para cada uno de los sectores les voy a mostrar una lámina muy similar y vamos a entrar en detalle o vamos a dar un ejemplo de alguna de todas estas actividades para que ustedes entiendan un poquito más cómo leerlas, pero no vamos a entrar en detalle en todas. Entonces, siguiente, por favor. Irais, antes de que continúes, hay una pregunta que hacen de si todo el programa de concesiones 4G y 5G, así como sus refinanciaciones, estarían fuera de la taxonomía verde. Son proyectos de construcción de carreteras. No sé si Andrés y tú nos podrían... Sí, mira, al día de hoy vamos a llegar al sector de transporte. Debido a que el objetivo principal de la taxonomía es la mitigación de gases de efecto invernadero, al día de hoy las taxonomías con este objetivo consideran que las carreteras pues es un incentivo a utilizar más automóviles y por lo tanto generan más gases de efecto invernadero, ¿no? Si lo vemos desde el objetivo de mitigación, no entrarían, pero se está analizando y también se está desarrollando digamos, los criterios de elegibilidad para actividades relacionadas con adaptación al cambio climático. Y lo que hemos visto, no nada más desde la taxonomía de Colombia, sino desde otras taxonomías, es que si los proyectos de construcción de carreteras cumplen con ciertos principios de adaptación a amenazas del cambio climático, como por ejemplo análisis de riesgos ambientales, bueno, y demás cumplimientos que tienen que tener, pueden llegar a estar alineados con la taxonomía, pero bajo un objetivo de adaptación y resiliencia. Al día de hoy, sí se está trabajando en Colombia sobre estos principios de adaptación y resiliencia, pero todavía no son públicos. Hay un borrador. Entonces, a grandes rasgos es lo que les podríamos comentar. Y hay otra pregunta que dice que si el sector oil and gas no es elegible en la taxonomía verde y el mercado de bonos de transición aún no es muy fuerte, ¿cuáles serían las alternativas reales de financiación de proyectos de mitigación en ese sector? Claro, el sector oil and gas ni en la taxonomía de Colombia ni en ninguna otra taxonomía va a llegar a ser considerado proyectos verdes. Entonces, ni hoy ni nunca, ¿no?
pero la mejor opción, estamos conscientes de la necesidad de estos sectores en transición que mencionaba Andrés, que son de difícil descarbonización por la naturaleza de los sectores. Sin embargo, al día de hoy hay que ser realistas y no podemos prescindir de ellos, ¿no? Sobre todo en economías en desarrollo. No nada más estamos hablando de oil and gas, por ejemplo, estamos hablando de producción de cemento, de producción de acero, de químicos básicos. Entonces, estamos conscientes de la necesidad de apoyar a esos sectores a descarbonizar sus procesos productivos. Entonces, bueno, se están desarrollando, desde Climate Bonds estamos desarrollando criterios para esestos sectores, no incluyendo oil and gas, estoy hablando de los otros ejemplos que di. Sin embargo, lo más cercano a financiación para descarbonizar el sector oil and gas, yo diría que son los SLBs, de los cuales hablaba Andrés, que están ligados a ciertos KPIs de desempeño. Pero bueno, ahí estaríamos hablando de que estamos hablando del desempeño de la empresa, no de los proyectos. ¿Correcto? Entonces, bueno, podemos continuar si no hay más preguntas. Ok, entonces... Yo te quisiera complementar para tener claridad. Ustedes trabajan, digamos, la taxonomía y estos otros lineamientos que están desarrollando y nos comentas sobre la adaptación directamente con el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? O con quién entidades, digamos, es el líder de esta taxonomía, porque creo que eso nos hace una buena idea de quién está liderando y para dónde va el gobierno con esta política. Claro. Sí, digamos, Climate Bonds asesora, nosotros no lideramos, como les decía, somos, la gobernanza es la mesa de taxonomía, que está liderada por el Ministerio de Hacienda, digamos, son los dueños de la taxonomía, pero la mesa de taxonomía también está compuesta por la Superintendencia Financiera, el DNP, entre otras. ¿Sí? ¿Esto responde su pregunta? Sí, creo que es importante entender pues que esto es un documento en construcción que realmente lo está liderando Minhacienda y DNP, que tienen estos sectores, obviamente que escogimos que es energía y transporte dentro del, no sé si dentro del foco, tú nos podrías confirmar eso, y que pues vamos a ver el desarrollo, sobre todo por las preguntas que nos hacen específicamente en materia de 4G y 5G. Entonces, digamos, obviamente aquí nosotros tenemos, y cuando imaginamos infraestructura como palabra, que creo que por ahí tenemos una pregunta, realmente la taxonomía no está dividida, es decir, no hay un que se llame infraestructura, sino que está, como ya lo explicaste, por sectores económicos. Entonces, aquí inicialmente estamos viendo energía, entiendo que ahorita vamos a pasar a transporte. En energía, pues nos caen todos los proyectos de infraestructura energética, por supuesto, y todo el tema de renovables, que es el que tenemos en este momento en boom en el país. Y en la parte de transporte es donde nos tendríamos pues el tema de infraestructura en todos los modos, ya sea pues carretero, que es el que más tenemos, el más grande, pero pues también tendrían que hablarse y verse de puertos, aeropuertos, vías férreas, etcétera, pero entiendo esa parte todavía está como en construcción, según lo que nos cuentas. Quería simplemente hacer ese contexto para guiar un poco a los asistentes. Es correcto, lo que mencionas. Excelente. Entonces, si gustan, continuamos dando un ejemplo de cómo es que ustedes van a encontrar en la taxonomía tanto los criterios de elegibilidad como los de no elegibilidad para cada uno de las actividades cuando así lo requiera, porque no todas las actividades cuentan con criterios de no elegibilidad. Entonces, por ejemplo, la producción de hidrógeno, como ya les decía, tiene un umbral específico cuantitativo con sus unidades por tonelada de hidrógeno producido, y los criterios de no elegibilidad pues son generalmente todas las actividades relacionadas con combustibles fósiles. Siguiente, por favor. Entonces, pasando al sector manufactura, tenemos tres grandes subcategorías, una que es todo lo relacionado con minerales, por ejemplo, la fabricación de cemento, aluminio, hierro y acero.
químicos básicos, fabricación de cloro, lo que son componentes para la fabricación de productos químicos de base orgánica, entre otras, y finalmente todo lo que es la manufactura de tecnologías bajas en carbono. Y aquí me refiero, por ejemplo, todo lo que es la producción de paneles solares o cualquier otra actividad que apoye a las tecnologías bajas en carbono. Siguiente, por favor. Un ejemplo, los componentes para la fabricación de cemento tienen que cumplir, sabemos que el proceso de producción de cemento tiene, digamos, productos intermedios, que es el clinker. Entonces, una de las características, el umbral específico que debe de cumplir es que las emisiones específicas a los procesos de producción de clinker deben de ser menores a 0.8 toneladas de CO2 equivalente por tonelada de clinker producido. Y el producto final, que es el cemento, también deben de cumplir con un umbral que es menor, que son 0.6 toneladas de CO2 equivalente por tonelada de cemento producido. Entonces, como yo les decía, hay actividades que por su naturaleza no pueden ser automáticamente elegibles, pero si cumplen con estas características, las podemos llegar, o bueno, son elegibles bajo la taxonomía. Siguiente, por favor. Después tenemos el sector de tecnologías de información y comunicación. Tenemos dos actividades, lo que es el procesamiento de datos, hosting y actividades relacionadas, y soluciones para la reducción de gases de efecto invernadero. Siguiente, por favor. Entrando en detalle cada una de estas, cuando hablamos del procesamiento de datos y hosting, nos referimos a que los equipos utilizados en los centros de datos deben tener certificaciones de uso eficiente de la energía, y por ejemplo hay una certificación y la calificación más alta es el Energy Start, y digamos lo que se mide con este Energy Start y con la eficiencia del uso de energía, que tiene que ser inferior a 1.5. Esta es una razón en la cual estamos midiendo el uso total de energía por el almacenamiento de datos entre o sobre el uso total de energía sobre la edificación. Entonces, esta razón o este ratio es el Power Use Effectiveness, que tiene que ser menor a 1.5. Y después tenemos las soluciones para la reducción de gases de efecto invernadero basadas en datos, y aquí nos referimos a todas esas actividades y aplicaciones, equipos, sistemas integrados que generen contribución sustancial a la disminución de gases de efecto invernadero. Siguiente, por favor. Ahora, el sector construcción, tenemos tres grandes categorías. Una es la construcción de edificios nuevos, otra es la construcción de edificios, la renovación de edificios, y el otro es la adquisición y propiedad de edificios. Siguiente, por favor. Entonces, en general, al sector construcción se tomó como base el cumplimiento con la resolución CRA 0549. Entonces, digamos que si los proyectos y los activos cumplen con la resolución, prácticamente ya están alineados con la taxonomía, porque incluso la resolución es un poco más exigente que la taxonomía. Pero en general, lo que se debe demostrar es que el porcentaje de ahorro en consumo de energía del edificio es menor a un 10% que el definido en la normatividad, en la resolución CRA. También las edificaciones que por exigencia de la resolución deban cumplir con 30% más de ahorro de energía, serán suficiente este cumplimiento para que sean elegibles. También tenemos ciertos umbrales para las viviendas de interés social e interés público, que por ejemplo deben de tener un 20% de ahorro en el consumo en comparación con la línea base establecida en la resolución. Aquí es muy importante mencionar también que hay otra manera de demostrar el cumplimiento con la taxonomía, no nada más a raíz del cumplimiento de estos umbrales, sino que también todos aquellos proyectos certificados con certificaciones internacionales, como por ejemplo la certificación LEED o EDGE, o incluso la certificación nacional de Casa Colombia. Con estos, si existen digamos, estas edificaciones o construcciones que ya cuentan con estas certificaciones, automáticamente son elegibles bajo la taxonomía de Colombia.
Siguiente, por favor. Para el sector transporte tenemos actividades directamente relacionadas con los medios de transporte, como, como lo que es el transporte público urbano, tanto terrestre, fluvial y férreo, y el transporte particular. También tenemos actividades de micromovilidad, que a estas nos referimos a todos aquellas medios de transporte que no implican, pues obviamente el consumo de energía, como lo es la bicicleta, los scooters, los patines, entre otras. Tenemos también el transporte interurbano, tanto de carga como de pasajeros, y no nada más tenemos actividades relacionadas con los propios medios de transporte, sino también con la infraestructura para el impulso al desarrollo bajo en carbono. Entonces, aquí estamos hablando, por ejemplo, de lo que son las ciclovías, bueno, las bases para recarga de automóviles eléctricos, entre otras. Siguiente, por favor. Entonces, únicamente por temas de tiempo no voy a entrar en detalle en cada una de estas, pero, por ejemplo, para el transporte público urbano, que aquí se considera pues todo lo que es férreo, buses intermedios, alimentadores, trenes ligeros, trolebuses, entre otras. Estos sistemas y también los vehículos particulares o compartidos deben para que sean elegibles, deben de tener 0 emisiones directas. Pero también los criterios de elegibilidad para flotas de buses deben de cumplir las siguientes características. Si estamos hablando de una flota nueva de buses, no pueden sobrepasar el umbral de 20 gramos de CO2 equivalente por pasajero kilómetro al 2025, y digo al 2025 porque la tendencia al net zero o al cero carbono es que este número 20 tienda a reducirse conforme pase el tiempo. Después, si estamos hablando de una venta de buses para renovación, pues el umbral son 30 gramos, y si estamos hablando de la desintegración o la famosa chatarrización de una flota, el umbral son 40 gramos. Siguiente, por favor. Gracias. Para el sector residuos tenemos 4 grandes categorías: todo lo que es el tratamiento de lodos de aguas residuales, el tratamiento, cuando hablamos de tratamiento de aguas residuales, pues es la recolección y transporte separado de residuos no peligrosos, también lo que es la digestión anaerobia de residuos orgánicos, compostaje de residuos, bueno, entre otras. También tenemos la que es la producción de energía a partir de fracción de residuos no reciclables, y finalmente tenemos lo que es la captura y utilización de gases de efecto invernadero, como por ejemplo la captura y utilización de gases en rellenos sanitarios. Siguiente, por favor. Y 2 ejemplos, tenemos aquí el compostaje, para que la actividad de compostaje sea legible. Aquí la fracción orgánica de los residuos biológicos tiene que cumplir con ciertas características. Una, que los residuos orgánicos se segreguen y se recojan por separado. Otro, que el compostaje producido se utilice como fertilizante, y otra, que se minimicen las pérdidas de metano en el proceso de producción de la composta. Bueno, ese es solo un ejemplo. Siguiente, por favor. En cuanto al sector de agua, primero los proyectos hay que definir si estamos hablando de redes, de tanques, de colectores, de plantas de tratamiento de aguas residuales o de tratamiento de lodos. Y después tenemos 3 grandes subcategorías. Una que es acueducto de agua potable, otro que es alcantarillado, ya sea tratamiento de lodos y de aguas residuales, con plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas de alcantarillado y combinados, o la captación de agua de lluvia. Cuando hablamos de captación de agua de lluvia, aquí estamos abordando no el objetivo de mitigación de gases de efecto invernadero, sino más bien adaptación al cambio climático para evitar arroyos. Y finalmente tenemos inversiones para el uso eficiente del agua. Siguiente, por favor. Aquí un ejemplo serían la actividad de sistemas de acueducto. Este debe de asegurar que se limitan las fugas de agua y se cumplen con las medidas de rendimiento adecuadas. Y también estamos hablando de que estos proyectos deben de cumplir con las plantas de potabilización y los sistemas de bombeo, deben acatar un umbral específico separado
de otros activos. Y aquí algo muy importante, los sistemas de acueducto requieren el uso de energía. Entonces la intensidad media de carbono de energía de estos sistemas no puede ser mayor a 100 gramos de CO2 equivalente por kilowatt hora consumida. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ahí terminamos con los 7 primeros sectores de la economía, recordando que estos abordan un objetivo de mitigación y el resto de los objetivos ambientales a raíz de o en base al concepto de no hacer daño significativo. Pero yo les comentaba anteriormente que Colombia fue pionero en agregar un 7º objetivo, que es el uso de suelo sano. Y para eso se desarrollaron criterios para el sector agricultura, forestería y ganadería. Entonces, estos 3 sectores se abordan de una manera un poquito diferente. Entonces, para comprobar el cumplimiento y la alineación con la taxonomía de estos 3 sectores, primero se debe de cumplir con la normatividad vigente, después deben de cumplir ciertos requisitos y criterios generales, también criterios sectoriales, es decir, para cada uno de estos 3 sectores existen criterios específicos, y de esta manera, si se cumple con estos 3 filtros, se puede demostrar el cumplimiento con la taxonomía verde de Colombia. Entonces vamos a entrar un poquito más en detalle en estos 3 sectores. Siguiente, por favor. Entonces, el sector forestal, las principales inversiones que vemos para, digamos, un uso correcto de los recursos forestales son inversiones principalmente públicas, orientadas al desarrollo del sector forestal, y aquí vemos algunos ejemplos, lo que es la reducción de la deforestación, la degradación de bosques naturales y evitar otros riesgos ambientales, esto a través de actividades como el manejo del control de los bosques, desarrollo de viveros, enriquecimiento de plantaciones forestales, entre otras. Y también lo que es el desarrollo de tecnologías y asistencia técnica e infraestructura básica. Estamos hablando de tecnología verde para el sector forestal y modelos forestales sostenibles y formación de personal capacitado. Siguiente, por favor. Entonces, la taxonomía, lo que para estos sectores, tanto el forestal como el de agricultura y ganadería, nos dicta 3 niveles de prácticas. Prácticas básicas, prácticas medias y prácticas avanzadas. O, en el caso del sector forestal, adopción de tecnologías. Entonces, digamos que las inversiones, los recursos deben de, si estamos en un nivel, se hace un diagnóstico del proyecto, y si el proyecto está a un nivel de prácticas básicas, el objetivo de la inversión es que pase a un nivel de prácticas intermedias, y si estamos en un nivel intermedio, pues que el proyecto pase a un nivel de prácticas avanzadas. Entonces aquí, por ejemplo, algunos ejemplos de prácticas. Tenemos lo que es de prácticas básicas, es la restauración de suelos forestales degradados, la reconstrucción ecológica, bionegocios, entre otras. Prácticas intermedias, es todo la conservación, manejo y aprovechamiento sostenible de los bosques naturales, y también lo que es la reforestación con fines comerciales. Siguiente, por favor. En cuanto al sector de la ganadería, con una lógica similar, se tienen las prácticas básicas, intermedias, avanzadas o transformativas. Un ejemplo de prácticas básicas para el sector de la ganadería es la división y rotación de potreros, es decir, que dividimos nuestra parcela o nuestro rancho en cuestión y vamos rotando las áreas en las que se hace la práctica de ganadería, esto para darle tiempo al suelo y al subsuelo de renovarse y mantenerse sano. Después tenemos las prácticas intermedias, que es la gestión de pasturas y forrajes, y las prácticas avanzadas son los sistemas silvopastoriles. Siguiente, por favor. En cuanto al sector de agricultura, misma lógica, prácticas a diferentes niveles. Tenemos las prácticas básicas, que es la rotación de cultivos, que funciona de una manera similar a la rotación en el sector de ganadería. Es la misma lógica, ¿no? Tenemos nuestra parcela, la dividimos y vamos sembrando en diferentes secciones para darle tiempo a la tierra de renovarse. Las prácticas intermedias serían abonos orgánicos, y las prácticas avanzadas
el paso de cultivos transitorios a pasturas a sistemas agroforestales. Siguiente, por favor. Y finalmente, en la taxonomía de Colombia, tenemos, digamos, prácticas, hay más detalle en cuanto a las perdón, prácticas básicas, intermedias, avanzadas para 4 tipos de cultivos que representan el 41% del uso agrícola en el país, que son café, arroz, cultivos frutales y cacao. Las prácticas básicas están relacionadas con el mejoramiento del material genético en semillas, control de plagas y enfermedades, introducción de policultivos o cultivos asociados en cultivos permanentes y protección de cuerpos de agua, reducción de estrés hídrico. Las prácticas intermedias son similares, pero el objetivo es, si estamos en un nivel, digamos, en una etapa básica, el objetivo es continuar con estas medidas y darles seguimiento, es decir, que la inversión le dé seguimiento o le dé impulso a estas prácticas básicas. Como pueden ver, son exactamente las mismas. Y después las prácticas avanzadas, ya estamos hablando de tecnologías más complejas, como es los biodigestores, ahorro de energía y control biológico. Siguiente, por favor. Y bueno, hasta aquí llegaría mi intervención. Cualquier duda o pregunta, estoy aquí para responder. Yo creo que tenemos varias, Iraíz, muchas gracias. Yo voy aquí a hacer algunas, y es para aquellos que nos estamos familiarizando con la taxonomía. Es decir, yo tengo mi proyecto, voy a irme al sector que más nos gusta, que es el sector de transporte, ¿sí? Y voy a decir que tengo que construir uno de los trenes, por ejemplo, regionales que tenemos en este momento. Entonces me ubico, voy sector transporte, entonces después bajo y digo, ok, estoy en transporte urbano, bueno, o transporte intermunicipal, y ahí encuentro algunas actividades que como estabas poniendo en el ejemplo, tengo que comprar un material rodante, entonces debería preferir y hacer inversiones en material rodante, pues en trenes que sean de bajas emisiones o emisiones cero. Entonces, yo hago hasta ahí y cumplo esa actividad, o tengo que cumplir más de una actividad para poder decir mi proyecto es verde. ¿Cómo me certifico? Digamos, si nos podías hacer como un ejemplo de cómo logro decir mi proyecto es verde y por ende estoy listo, entre comillas, para ir a solicitar financiación de estos financiadores que tienen apetito por esta clase de proyectos. Claro, sí, la interpretación es correcta, es decir, yo tengo, ya sea que quiera desarrollar un nuevo proyecto o tengo ya un proyecto existente, debo de revisar el cumplimiento. Primero identifico el sector, ¿no? Como decías, bueno, estamos hablando de trenes, estamos hablando de transporte urbano, interurbano, férreo. Entonces voy y busco en la taxonomía el sector transporte, busco las actividades y tengo que cumplir tanto, o sea, tengo que cumplir con varios filtros, ¿no? O sea, el criterio de elegibilidad, que es, digo, para cada uno son demasiados, no me los sé todos de memoria, pero bueno, son ciertas emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Que no puedo sobrepasar esa cantidad de emisiones en caso de transporte por pasajero kilómetro. Esa es la medida. Después, en caso de que existan criterios de no elegibilidad, también hay que cumplirlos. En el sector transporte, pues serían los no elegibilidad, serían todos los transportes en base a energías fósiles. Después tengo que ver si hago daño significativo a otros sectores, ¿no? Voy a poner un caso extremo. El tren pasa por una zona natural protegida en medio de la selva. Entonces, pues ahí estoy haciendo, por más de que sea un tren eléctrico, si estoy dañando la biodiversidad y la flora y la fauna local, pues ya, ahí no, tache, no se puede, ¿no? Y además, entonces ese sería el siguiente filtro. Y finalmente, salvaguardas sociales. No hacer daño, por ejemplo, a los objetivos que hablábamos, ¿no? Que es el cuidado de los trabajadores, de las comunidades indígenas, cultura y demás. Entonces, esa sería como la manera en la que yo me doy cuenta de que realmente mi proyecto puede ser ya sea financiado por un fondo dedicado específicamente a objetivos climáticos, o a través de un bono o un instrumento etiquetado como verde. Ahí para complementar un poco, Iraíz, el Ujú. siguiente paso luego de toda la revisión de los requisitos que se miramos en la taxonomía, entonces definimos
si es verde, efectivamente, bajo la taxonomía Colombia. Entonces ahí lo que se busca es un financiador, o si es la misma empresa que va a ser emisor, emite el bono en el cual marca ese proyecto. ¿Cómo se sabe que ese proyecto efectivamente cumple con todos esos requisitos que está comentando Irais? Porque existe un verificador. Esos verificadores que yo les hablaba al principio, es el que va, mira el proyecto, mira los indicadores, mira los umbrales y si efectivamente este proyecto es verde y se puede ser financiado por un instrumento verde. Esa es la manera como se termina esa revisión y la financiación. ¿Y qué verificadores hay en Colombia? Es decir, si yo quiero, ya me preparé, hice todos los filtros, dije sí, teóricamente soy un proyecto verde, ¿quién me verifica eso en Colombia? Hay una lista muy grande de verificadores. En Colombia, como colombianos, no hay verificadores, pero son los mismos verificadores que que han verificado todas las emisiones que se han hecho en el país. Entonces, estas son Sustainalytics, S&P sacó una rama también de toda esta revisión de ESG. Una lista muy grande. Nosotros tenemos en Climate Bonds una lista de verificadores aprobados. ¿Esto por qué? Porque también para que sean verificadores de alto nivel, entonces tenemos una lista. En Colombia actúa mucho también Vigeo Eiris, Vigeo Eiris lo compró Moody's, Moody's también es un verificador, y así. Esos son los verificadores que se dedican a revisar marcos de referencia de este tipo de instrumentos que van y miran, no van al proyecto físicamente, sino que miran toda la data del proyecto y lo marcan y dan la certeza de que el proyecto es bueno. Teníamos aquí unas preguntas que no habíamos contestado, nos estaban preguntando pues que requiere esta taxonomía bastante expertise ambiental y social y que cómo desde Climate Bonds ustedes anticipan los desafíos vinculados a la necesidad del desarrollo de talentos, me imagino que internamente, y la segunda pregunta es pues cómo anticipan los riesgos de que algunas entidades no apliquen bien la taxonomía. O sea, un poquito la pregunta es quién controla y que no se vuelve entonces esto un greenwashing. Controla el mercado. Al final, el mercado es el inversionista, se va volviendo cada vez más profesional en estos temas y va identificando qué tipo de emisores son los que efectivamente están cumpliendo. ¿Esto cómo lo hacen? Principalmente por los reportes anuales. Los reportes anuales en los cuales se le brinda la información al inversionista de qué está pasando con estos recursos, son auditados, deben ser auditados por buenas prácticas. Como hablamos al principio, esto es todo tema de soft law, aún no existe la taxonomía en Colombia, tampoco es de uso obligatorio. Esto simplemente son guías que ha dado el país para ir avanzando en toda esta materia ambiental, pero todavía no hay como un regulador por tal. El regulador al final será el mercado que castigará a un emisor que esté haciendo greenwashing o que esté certificando temas que no están para certificar. Y a lo de la capacitación, pues al final eso es parte de lo que hacemos Climate Bonds, como decía Irais, nosotros no lideramos el tema, pero somos parte del equipo que asesoró, parte de la misión global de Climate Bonds es contar el cuento. Entonces acá pues no hay como una escuela de taxonomía, pero nada, a través de estas charlas, a través de estos webinars, la gente va empapándose más del tema. No hay muchos expertos en taxonomía en el país, son contados con la mano los que hay. Irais fue parte del equipo que asesoró técnicamente a la taxonomía, a la superintendencia financiera. Entonces, es una tarea como cada nueva tendencia o necesidad. Es que esto no es una tendencia, pero es más una necesidad por el planeta, se va a ir profesionalizando con el tiempo. Pero por ahora hay que usar los caminos adecuados que existen, como son los verificadores adecuados, usar los sellos indicados como Climate Bonds, como el ICMA, como estos sellos de principios internacionales. Creo, Andrés, ahí para complementarte que conversamos en algunas de las charlas previas que cuando tú dices el mercado controla, es porque incluso en estas clases de financiaciones pueden existir algunos controles donde el financiador vaya y verifique y si se da cuenta pues que estás haciendo un greenwashing y que no estás llegando a los niveles o KPIs que se hayan propuesto, pues puede castigarte vía el crédito, digamos la tasa como tal, o ponerte pues algunos, no sé, mecanismos de aceleración. Ahí estaría como ese control de no es solo al principio y tengo mi sello verde y me verificaron, sino en la continuidad que el financiador pues te haga un seguimiento y se dé cuenta que no estás cumpliendo o que realmente pues no era un proyecto verde, ¿verdad? Sí, hay dos cosas ahí. Primero, el sello no es solo al inicio, el sello se debe mantener durante la vida del instrumento. ¿Okay? Entonces, si el instrumento es a 5, 7, 10 años, cada año se tendrá que hacer un reporte en el que se identifique que se están usando los fondos
existe un verificador y pues el mercado se dará cuenta si efectivamente se está. Cuando hablamos de los bonos ligados a la sostenibilidad, ahí es lo que tú estás mencionando, que es que el yield, el precio del bono se va o del yield se va a cambiar positivo o negativamente dependiendo de los KPIs que se pactaron desde el principio. Es decir, si una empresa se comprometió que al final del año iba a reducir sus emisiones de gases en 2% y no lo logró, pues ahí se va a ver castigado el precio, le va a tener que pagar más el emisor al inversionista. En caso de que lo cumpla, pues el precio se mantiene. Por acá nos preguntan que cuánto cuesta un verificador más o menos. Depende mucho del volumen como todo en los temas de emisiones, así como ¿cómo se llama? Un calificador de riesgos te cobra por el monto que vas a emitir, es de la misma manera, dependiendo del número, el monto que se va a emitir, pero de verdad ese no es mayor a una emisión grande, puede ser alrededor de 10, 20 mil dólares, dependiendo de la emisión. Pero ese es el único valor adicional que se debe pagar. Porque, por ejemplo, lo que es la verificación. Cuando hablo del reporte anual que se verifica, generalmente solo es el mismo auditor, revisor fiscal de las entidades financieras. Entonces, ahí lo que sea, el costo no es mayor al normal, es más un tema operativo de seguimiento de esos recursos. Por eso, al principio decía que era un valor marginal, que al final 20 mil dólares en una emisión de 400, 500 mil millones de pesos, pues no se mueve la aguja y se recupera muy fácil. No sé, Tonia, si revisamos las preguntas, ¿cuáles Sí, más están? tenemos algunas adicionales. Preguntan para proyectos viales, Greenfield y Brownfield, ¿cuáles son las características de los propios proyectos desde el punto de vista del CAPEX y el OPEX de cara a conseguir los beneficios de financiación bajo la figura de bonos verdes? Acá, como Iraí ya les comentó, pues todo lo que son construcción de carreteras o construcciones viales, pueden ser Greenfield, Brownfield, no son en el momento aún, como la taxonomía económica está construida bajo el principio de mitigación, los proyectos de viales están bajo el tema, bajo la categoría de adaptación y no están cubiertos aún por la taxonomía. Pero más adelante puede que sí. Entonces no tenemos información específica sobre eso. También preguntan cómo se puede medir el factor de no hacer daño significativo. Perfecto, si quieren ahí yo puedo abordar la pregunta. El no hacer daño significativo, también la taxonomía nos dicta ciertos requisitos que debe de cumplir el proyecto para los diversos objetivos ambientales, ¿no? Entonces, por ejemplo, para biodiversidad nos dice, bueno, debe de cumplir con ABC, para temas de economía circular también debe de cumplir ciertas características, y entonces están especificados para cada uno de los sectores cuáles son los no hacer daño significativo y cómo es que se cumple con cada uno de estos. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Para todas las vías, la infraestructura de transmisión y distribución de energía, la ley colombiana nos dice que las redes no pueden estar a menos de cierta distancia de casas habitación, de vivienda. ¿Por qué? Porque se genera cierta radiación que es dañina para la salud. Entonces, uno de los requisitos de no hacer daño significativo es que los proyectos cumplan con esa normativa colombiana. Entonces, de esa manera es que se emite. Los proyectos tienen que comprobar que cumplen con esas características. Muchas gracias. También nos preguntan por ejemplos locales de este tipo de financiaciones. Como les hablábamos al principio, desde Gómez Pinzón hemos asesorado en varias emisiones de bonos sociales que hacen particularmente instituciones financieras, pero no sé si Andrés Felipe o Iraís nos pueden contar qué otros ejemplos Pero conocen. de emisiones, ustedes también nos asesoraron a los sostenibles, los primeros sostenibles que se emitieron en el país en el 19. Pues les cuento acá un poco de los datos de lo que es el mercado como tal. En Colombia, el mercado, como les mencionaba al principio, es muy pequeño. En Colombia estamos en el cuarto o quinto lugar en Latinoamérica y el Caribe. Se han emitido alrededor de 2.9 billones de pesos en emisiones sostenibles desde el 2016-17, que fue que se emitieron los primeros bonos.
solamente tenemos el 3% de la participación de esos volúmenes de emisiones en Latinoamérica y el Caribe. Alrededor de 11 emisores, emisores de valores han emitido estos instrumentos, o sea, el 2.9 billones corresponde solamente a 11 emisores de valores. Y los preferidos en Colombia son sociales, como decía Tonia, y los sostenibles. Esos son los dos bonos que más se han movido. Adicionalmente, existe, en el año pasado se emitieron los primeros bonos verdes soberanos por parte de la República de Colombia a través del Ministerio de Hacienda. Estos aún no se hicieron bajo taxonomía Colombia porque no se había emitido, no se había publicado aún la taxonomía Colombia. Y esto es alrededor de 1.5 billones. Esto es alrededor, sumando los soberanos de Colombia emitidos por el gobierno y los que han emitido las entidades financieras, tenemos casi 4.5 billones de pesos en la deuda sostenible en Colombia. De pronto tenemos algún ejemplo de estos que estamos hablando que podamos contar, pues simplemente de qué se trataba el proyecto, porque veo que tenemos algunas preguntas de que les demos ejemplos de si esto eran bajo asociaciones público-privadas o no, como entendemos que nuestro mercado no está maduro, que se está desarrollando, que tiene un gran potencial por crecer, bajo los sectores pues, que están ya dentro de la taxonomía y otros que probablemente entrarán, ya como nos explicaron desde el punto de vista de adaptación. Pero yo creo que es bueno poner, no sé si podemos dar un ejemplo de los bonos sociales sostenibles, de qué se trataba como tal el proyecto. Generalmente no es un proyecto, o sea, lo que se ha hecho en Colombia aún no es que no es que haga una emisión para financiar un solo proyecto. Lo que hago es que tengo una cartera, un pool de proyectos que necesitan, que estén dentro de las categorías verdes, sociales, sostenibles, que requieren financiación o refinanciación, muy importante, porque se ha utilizado mucho la figura de refinanciación, porque es mucho más fácil emitir este tipo de deuda cuando hay refinanciación, es decir, que son proyectos que ya tengo en mi cartera. Entonces, lo que hago es que hago una marcación, pero proyectos específicos como tal pues no tenemos, porque son carteras muy grandes de créditos que financian proyectos, pero están en los sociales. Por ejemplo, recuerdo la construcción del cable aéreo de Manizales. Eso es un tema de transporte eficiente y ese fue financiado por medio del bono sostenible. Findeter es uno de los proyectos que ellos tienen marcados como bono dentro de su bono sostenible. Estos proyectos además tienen una doble función, verde y sostenible. Entonces, ese es el tipo de proyectos que se han financiado en Colombia y que tengo pues, el dato en la cabeza. Asociaciones público-privadas, no entiendo cómo, o sea, si se podría financiar proyectos de asociaciones público-privadas, si cumplen con los requisitos definitivamente. O sea, no hay ningún tipo de restricción en cuanto a quién es el beneficiario o la modalidad. Simplemente lo que importa es el proyecto. El proyecto como tal es lo importante. Y eso es lo que se mira, ¿no? ¿Quién es el beneficiario? Listo. También preguntan, ¿quién paga el costo, los costos asociados a estas revisiones previas y posteriores pues, del proyecto y de la certificación verde? No, el emisor, eso es como un costo asociado a la emisión, como les he comentado, así como los costos legales de la estructuración del bono, como los costos de la inscripción en la bolsa de valores, CEVAL, todo esto son costos asociados a una emisión que se indexan y los financieros hacen sus flujos, no recuperan. Pero eso es el emisor. Sí, otra pregunta y es, ya nos explicaste, Andrés, pues que en Colombia todavía no vemos una diferencia en la tasa significativa, pero ¿cuál sería un ejemplo de esa tasa que ya se ve en otros países, en otros mercados más maduros, digamos, la diferencia entre cuando tengo un bono ordinario y un bono verde? Acá es importante, es un poco difícil medir, aún creo que no se ha inventado esa metodología. Alguna vez lo estuvimos revisando con Irais porque nos dicen que para poder hacer una comparación justa, se debe hacer dos bonos gemelos casi. Es decir, un bono que tenga el mismo plazo, misma tasa de indexación, todo tiene que ser igual para poder ser equiparables. Pero, como les comentaba en algún momento, en el bono soberano verde colombiano sí hubo un bono gemelo, es decir, el gobierno emitió
emitió un bono ordinario y un bono verde el mismo día, casi que bajo las mismas condiciones, y sí hubo un greening de alrededor de 20 puntos básicos en esa emisión, que se mantuvo en el mercado secundario entre 14 y 20 puntos. Entonces ahí como que sí se va viendo de a poco cómo es. En Colombia, como les digo, solamente hay 11, solo han habido 10, 11 emisiones de deuda sostenible, entonces aún no tenemos esos datos muy significativos. Por eso Sí, usamos el del Ministerio de Hacienda de los bonos gemelos, que pues nos dio unas grandes luces ahí de cuál es la diferencia. sí, perdón, Andrés, nada más ahí para complementar, comentarles que tenemos un estudio publicado en la página de Climate Bonds que se refiere a todo el pricing, ¿no? Entonces ahí lo pueden consultar y habla sobre todo esto que comentaba Andrés, que, bueno, desde Climate Bonds somos muy conservadores y es correcto para que nosotros podamos hablar de la comparación entre un bono vanilla y un bono etiquetado como verde, pues necesitaríamos tener dos bonos que se comporten de manera muy similar, bonos gemelos, ¿no? Entonces ahí así poder hacer la comparación de diferencias de tasas. Y bueno, pues alrededor del mundo también hemos visto un greenium de aproximadamente 20 puntos bases y en México también se hizo un estudio muy similar y fueron más o menos 12 puntos bases de diferencia. Sí, creo que Irais, aquí tenemos una duda todavía sobre el tema de la infraestructura de transporte, porque si bien en el documento de taxonomía verde se desarrolla el tema de infraestructura de transporte y tú nos mostraste, digamos, las áreas en las que está dividida, esos proyectos sí pueden ser elegibles, entonces nos dicen aclarar si pueden o no estar dentro de la taxonomía. Creo que tenemos es una confusión con el tema de carreteras muy puntual, que es un gran tema, que es 4G y 5G, si volvemos a aclarar de pronto para el beneficio de todos los asistentes. Por supuesto. Los proyectos activos que son elegibles bajo la taxonomía de Climate Bonds para el sector de transporte e específicamente infraestructura, nos estamos refiriendo a toda esa infraestructura que apoya a la transición hacia el transporte bajo en carbono, únicamente. Entonces, como yo mencionaba, estoy hablando de ciclovías, estoy hablando de estaciones de recarga de automóviles eléctricos, bueno, en fin, estos proyectos bien específicos que nos están apoyando a reducir emisiones. Y no es el caso de las carreteras, ¿no? Las carreteras, desde un punto de vista de mitigación, las carreteras incentivan a mayor uso de automóviles. Entonces, no puede ser considerado un proyecto de carreteras al día de hoy elegible bajo la taxonomía, bajo el objetivo de mitigación, pero como ya comentamos anteriormente, se están desarrollando los criterios de adaptación y resiliencia y sí existen posibilidades de que los proyectos de carreteras se alineen a la taxonomía bajo el objetivo de adaptación. ¿Por qué? Porque si hacemos una reconstrucción de la carretera pensando en que puede llegar una inundación, un huracán, una nevada, que no es el caso de Colombia, pero que afecte un fenómeno meteorológico que afecte la vialidad, entonces ahí sí estamos hablando de adaptación al cambio climático y puede ser que los proyectos entren, pero al día de hoy eso no, aún está en desarrollo. Te pongo otros ejemplos. ¿Qué pasa por, no sé, un aeropuerto que principalmente tiene pues la terminal, si la terminal cumpliera con los temas eléctricos, de pronto yendo como a los temas de construcción y de agua, podría clasificar? O un puerto también que tiene alguna infraestructura que se desarrollan principalmente edificaciones y no sé, reciclaje del agua, no sé, también podrían entrar en esta clase, a pesar de que no exista, digamos, algo específico que diga puerto y aeropuerto. Sí, 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 por supuesto, eso entraría en edificios específicamente, ¿no? En edificaciones sostenibles. No nada más estamos hablando de edificios de casa-habitación, sino que también cualquier tipo de edificación de uso comercial, bodegas, por ejemplo, de almacenamiento, o como dices, un aeropuerto, un puerto, demás tipo de infraestructura, si cumple con las características de edificación sostenible, puede ser considerada. Creo, Tonia, que ya pasamos todas las preguntas. No hay más preguntas. No, creo que
las resolvimos todas. Bueno, si alguien más tiene otra pregunta, si quiere levantar la mano, hacer un comentario, nos vamos acá despidiendo, agradeciendo nuevamente a Andresia e Irais por este espacio. No duden en de verdad continuar escribiéndonos si tienen más dudas, los podemos también dejar los datos de Andrés y de Irais para que los contacten directamente. Pues esperamos que este espacio haya sido interesante para ustedes, que nos haya por lo menos enriquecido en el conocimiento de la taxonomía en Colombia y todas sus posibilidades. No sé, Tonia, si tú quieres agregar algo más, Andrés, Irais. No, muchas gracias a todos los asistentes por las preguntas. Todo esto son pues es parte de la tarea que queremos hacer desde Climate Bonds, que es todo el tema de llevar el mensaje. Como he repetido muchas veces, así es que se va hablando cada vez más de la taxonomía, las preguntas que van surgiendo pues van alimentando la discusión y pues nada, cualquier información que requieran les vamos a compartir la presentación a través de Tony y de Paola. También les podemos enviar, en la página de Climate Bonds hay muchos documentos que pueden consultar, todo es de libre acceso. Y también les vamos a adjuntar con esta presentación, creo que es importante, el estado del mercado, un documento que hicimos que es un reporte muy completo de cómo está el estado del mercado en Latinoamérica de todo este tema de deuda sostenible, que creo que les puede ayudar a resolver muchas de las dudas que tienen. Entonces, muchas gracias nuevamente a Gómez Pinzón por la invitación y a los asistentes lo que necesiten a la orden. Ahí están nuestros datos. Perfecto, muchas gracias y buen día a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.